Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Estoy con una energía altísima porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, involucrando a un artista que admiramos profundamente y que sin duda ha conquistado nuestros corazones, Kerem Bürsin. Si aún no han visto el título que titula este vídeo, déjenme decirles que es pura potencia. Kerem Bürsin alza la voz: no dejaré que arruinen mi felicidad. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la fuerza que emana de esas palabras? Una frase que por sí sola grita fortaleza y determinación. Este vídeo va a ser una exploración profunda, un viaje al corazón de estas declaraciones contundentes. Vamos a desentrañar qué hay detrás de esas palabras, vamos a admirar la inmensa fuerza de Kerem para defender su espacio personal, su bienestar y sobre todo, su preciada felicidad. Y por supuesto vamos a reflexionar sobre lo mucho que todos nosotros podemos aprender de esta situación, de esta lección de vida que nos ofrece un ídolo. Pero antes de zambullirnos de lleno, un recordatorio rápido y esencial: si todavía no forman parte de esta comunidad vibrante, es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botón de suscripción que ven por ahí, es completamente gratis y les asegura no perderse ni uno solo de nuestros análisis perspicaces, de los chismes más interesantes del firmamento de las estrellas y de las reflexiones que nos invitan a pensar. Y no olviden activar esa campanita. Esa pequeña compañera les avisará al instante cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora sí, prepárense porque esto va a ser intenso. ¡Vamos allá! El universo del entretenimiento, queridos amigos, es un escenario donde la atención nunca descansa. Los artistas, especialmente aquellos que, como Kerem Bürsin, han logrado una carrera deslumbrante y han cautivado a millones con su carisma y talento, se encuentran perpetuamente bajo un microscopio. Cada movimiento, cada gesto, cada relación personal, cada declaración pública, todo es diseccionado, comentado, debatido y, lamentablemente, en demasiadas ocasiones, tergiversado hasta la saciedad. Es precisamente en este torbellino mediático, en este constante escrutinio, donde Kerem ha decidido, con una valentía encomiable, alzar su voz. Ha lanzado un mensaje que resuena con una claridad meridiana: no dejaré que arruinen mi felicidad. Estas palabras no son un simple capricho pasajero, no son una reacción impulsiva. Son una declaración de principios inquebrantables, un grito de fortaleza ante las adversidades, una reafirmación de su derecho inalienable a la paz interior. Pero, ¿qué se refiere exactamente Kerem cuando pronuncia esa poderosa frase: no dejaré que arruinen mi felicidad? Para comprender plenamente la magnitud de estas palabras, es crucial examinar el contexto que las rodea. En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la esfera privada de Kerem, sus amistades más cercanas, sus relaciones sentimentales e incluso su dedicación a su arte y su trabajo han sido blanco de innumerables rumores, especulaciones sin fundamento y, en casos particularmente lamentables, de ataques personales directos y crueles. La presión mediática, seamos honestos, puede ser una carga insoportable, un peso constante que agota. Y cuando esa presión cruza la línea de lo aceptable y se vuelve verdaderamente dañina, la reacción, la necesidad de poner un freno, es no solo natural, sino a menudo indispensable. Lo que Kerem Bürsin está haciendo, en esencia, es establecer un límite firme y claro. Está reconociendo con una lucidez admirable que su bienestar emocional, su paz mental, es una prioridad absoluta. Y que no está dispuesto a sacrificar esa tranquilidad, ese bien tan preciado, ni para complacer a otros, ni para ceder ante presiones externas, ni para satisfacer la curiosidad insaciable de algunos. Su declaración es un recordatorio poderoso, un llamado a la acción para todos nosotros, la importancia vital de proteger activamente nuestra propia paz mental. Vivimos en una era donde la información, y lamentablemente la desinformación, viajan a la velocidad de la luz, a través de múltiples plataformas. Es increíblemente fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, sin un ápice de cuestionamiento. Sin embargo, Kerem nos enseña una lección fundamental: tenemos el derecho inalienable y la responsabilidad personal de discernir, de filtrar la información, de separar el grano de la paja, y sobre todo, de defender apasionadamente aquello que verdaderamente nos hace felices. Consideremos la valentía monumental que se necesita para emitir una declaración pública de esta naturaleza. No es una tarea fácil, ni mucho menos exponerse de esta manera, decir hasta aquí hemos llegado. Muchos artistas, ante el temor de avivar las llamas de la controversia, optan por el silencio, por la discreción absoluta, por desaparecer de la mirada pública temporalmente.
Pero Kerem ha ido un camino distinto, un sendero que requiere una fortaleza interior digna de admiración. Ha optado por la confrontación pacífica, pero incuestionablemente firme, como medio para proteger su espacio vital, su santuario personal. Esta elección denota una madurez impresionante, una comprensión profunda y lúcida de lo que realmente tiene valor en la vida. Su felicidad no es un bien público, no es un espectáculo para ser diseccionado, analizado y explotado sin piedad. Es un tesoro personalísimo, un derecho sagrado que él, y solamente él, tiene la prerrogativa y la responsabilidad de salvaguardar. Es probable que ante tales palabras algunos puedan interpretarlas como una reacción meramente defensiva, o incluso como un acto de rebeldía impulsiva. Sin embargo, creo firmemente que debemos ir más allá de esas interpretaciones superficiales. Debemos verlo como lo que realmente es, un acto de autocuidado radical y necesario. Kerem Bürsin, a pesar de su estatus de estrella, es un ser humano. Y como cada uno de nosotros, tiene el derecho incondicional de vivir su vida plenamente, sin que terceros interfieran de manera destructiva, sin que su paz sea constantemente amenazada. Sus logros profesionales, la magnitud de su talento son innegables. Su carisma, esa chispa que lo ha convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo, es evidente. Pero detrás del personaje público, detrás de la figura mediática, existe una persona con sentimientos profundos, con necesidades humanas básicas y con aspiraciones legítimas. La frase que resuena con tanta fuerza, no dejaré que arruinen mi felicidad, lleva consigo un componente de empoderamiento vital y trascendental. No se trata únicamente de proteger su propia esfera de felicidad, sino que también es un mensaje potente dirigido a sus seguidores, especialmente a las generaciones más jóvenes. Les está transmitiendo la importancia fundamental de la autoestima, de la resiliencia y de la autovaloración. Su mensaje es claro: ustedes también tienen el poder innato de defender aquello que les hace bien, aquello que nutre su espíritu. No permitan que las opiniones ajenas, a menudo superficiales y malintencionadas, o que las situaciones negativas externas, definan su estado de ánimo, dicten su camino o hipotequen su futuro. Permítanme profundizar un poco más en el contexto que rodea esta declaración. Con frecuencia, cuando un artista alcanza un nivel considerable de fama y notoriedad, se convierte, lamentablemente, en un blanco fácil para críticas infundadas, para la envidia de algunos, o simplemente para la necesidad de atención desmedida de otros. Los medios sensacionalistas, en particular, a menudo se deleitan en fabricar historias o en magnificar incidentes hasta proporciones grotescas, con el único fin de generar tráfico en sus plataformas y conseguir titulares jugosos. Kerem, al pronunciar estas palabras, está erigiendo una barrera infranqueable contra esa ola de negatividad. Está declarando con una firmeza admirable: mi paz interior, mi bienestar, mi felicidad genuina, son infinitamente más valiosos que cualquier chisme pasajero o cualquier especulación barata. Yo personalmente considero que esta declaración representa un hito significativo en su carrera, no por ser controversial en sí misma, sino por ser una manifestación tangible y poderosa de su crecimiento personal y profesional. Demuestra que ha aprendido a valorar su propio espacio con una profundidad renovada, y a establecer límites saludables que protegen su integridad. En este mundo interconectado, en la era de las redes sociales y de la información instantánea, donde las opiniones se lanzan al vacío sin un ápice de reflexión, es de vital importancia que figuras públicas de la talla de Kerem utilicen su considerable plataforma para promover mensajes positivos, constructivos y, sobre todo, de autoprotección. Además, esta actitud valiente y decidida tiene el potencial de inspirar a muchos otros. ¿Cuántas veces, queridos amigos, hemos permitido que factores externos, ajenos a nuestra voluntad, influyan negativamente en nuestra propia felicidad? ¿Cuántas veces hemos cedido a la presión social, a las expectativas ajenas, en lugar de escuchar esa voz interior que nos guía? Las palabras de Kerem Bürsin son una invitación sincera y directa a la introspección personal. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias batallas por la felicidad. La lucha por la felicidad es sin duda una batalla constante que todos libramos en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas. Y es precisamente en esos momentos en que sentimos que esa lucha se vuelve abrumadora, que la adversidad nos acecha con mayor fuerza, cuando necesitamos recordarnos a nosotros mismos, con una convicción inquebrantable, la importancia fundamental de protegernos. La felicidad no es un estado perpetuo e inmutable, es algo que se construye activamente, que se cultiva con esmero, que se cuida día a día y, en ocasión, que se defiende con una tenacidad feroz, con uñas y dientes.
Kerem Bürsin está haciendo precisamente eso ahora mismo, y su valentía en este acto de autodefensa es, sin lugar a dudas, digna de la más profunda admiración. Entonces, ¿qué lecciones concretas podemos extraer de esta inspiradora situación? Primero y principal, la importancia capital de establecer límites claros y bien definidos en todas nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Segundo, el valor incalculable de priorizar nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional por encima de cualquier presión externa o expectativa ajena. Tercero, la fortaleza inmensa que reside en defender activamente nuestra propia paz y nuestra propia felicidad, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y cuarto, la necesidad imperiosa de ser críticos con la información que consumimos, de no dejarnos arrastrar ciegamente por el sensacionalismo barato y de cultivar un pensamiento independiente. La declaración de Kerem Bürsin no es en absoluto una admisión de debilidad, como algunos podrían pretender. Es todo lo contrario. Es una demostración rotunda de su fortaleza interior, de su profundo autoconocimiento y de un respeto inmenso por sí mismo. Es un mensaje inequívoco dirigido a aquellos que puedan estar intentando perturbar su serenidad, a aquellos que intentan minar su tranquilidad. Su felicidad es una fortaleza inexpugnable, un bastión de paz que no van a poder derribar con facilidad. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha expresado de manera tan elocuente es un llamado universal a la protección de nuestra propia paz interior y de nuestro bienestar personal, especialmente frente a las presiones externas implacables y la especulación mediática a menudo despiadada. Su firmeza ante la adversidad, su inquebrantable compromiso con su propia felicidad, lo convierten en un ejemplo brillante de fortaleza, de autoconocimiento y de autocuidado. Nos recuerda a cada uno de nosotros la importancia crucial de poner límites, de priorizar nuestra salud mental y, sobre todo, de defender con ahínco aquello que verdaderamente nos hace sentir bien, nos nutre y nos da paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarme en este análisis tan profundo de hoy. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado no solo interesante, sino que también les haya brindado valiosas ideas para reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus propias batallas por la felicidad. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones sobre la audaz declaración de Kerem Bürsin. ¿Consideran que es un mensaje sumamente necesario en el panorama mediático y social actual? ¿Han pasado por situaciones similares, donde han tenido que defender apasionadamente su propia felicidad ante el embate de factores externos? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Tengo un interés genuino en leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si les ha gustado, por favor, no olviden de mostrarlo con un gran pulgar hacia arriba. Ese gesto significa muchísimo para nosotros. Compártanlo generosamente con sus amigos, con sus familiares, para que más personas puedan unirse a esta importante reflexión. Y si por alguna razón mágica, aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nada de este contenido que creamos con tanto cariño y dedicación. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan construyendo su propia felicidad. Hasta pronto.